Buenas noches. Hoy nos tocó el tema de estado de emergencia, enfoque de Kelsen, Hart y Ferrajoli. Estudiantes Carlos Eduardo Sarabeguil, Francis Rojas Pascual. Nuestro docente, el magíster Jorge Luis Bernales Amanés. La breve reseña histórica. El presente análisis tiene como finalidad de detallar los enfoques de los filósofos más destacados como hasta el día de hoy. Sus teorías son materia de estudios para los alumnos de Derecho. Kelsen, filósofo austriaco, con su obra La teoría pura del derecho, que sostiene separar los elementos extraños de la ciencia jurídica, ya que el derecho es una ciencia jurídica, no debe relacionarse con la moral porque la moral es subjetiva y el derecho es objetivo. Hart, filósofo del derecho británico, que planteó que la teoría del positivismo jurídico, por lo, lo cual indica que el derecho es un conjunto de reglas creadas por los hombres y que siempre están ligadas con la moral y la justicia. Con una de sus obras, El positivismo y la separación de la ley y la moral. Ferrajoli, un filósofo italiano, estudioso de derecho muy reconocido por su teoría del garantismo, que se basa en el derecho debe garantizar los derechos fundamentales de las personas. Una de esas herramientas es la Constitución. De las perspectivas, haremos un análisis del enfoque de la ley del estado de emergencia en el Perú y cómo está relacionado con la teoría de los filósofos mencionados. El resumen del contenido. El estado de emergencia tiene una serie de efectos de derechos fundamentales de las personas. Estos pueden incluir suspensión de los derechos fundamentales como la libertad de reunión, la libertad de expresión y el derecho a la inviolabilidad del domicilio, restricción de la libertad de circulación, autorización para el uso de la fuerza por parte de las autoridades. El estado de emergencia también puede tener un impacto negativo en la economía, ya que puede restringir las actividades comerciales y generar incertidumbre. Crítica al estado de emergencia. El estado de emergencia ha sido criticado por sus efectos los derechos fundamentales de las personas. Algunos grupos consideran que el estado de emergencia se ha utilizado de forma arbitraria por parte del gobierno para restringir las libertades civiles. Otros grupos consideran que el estado de emergencia es una medida necesaria para enfrentar situaciones de crisis, pero se debe utilizar de forma excepcional y con garantías para los derechos fundamentales. La crítica del estado de emergencia según el positivismo incluyente de Hart. El positivismo incluyente presentado por Hart sostiene que el derecho es un sistema de normas que se crean y aplican de forma dependiente de la moral. Desde esta perspectiva, el estado de emergencia puede ser una medida jurídica válida, pero solo si se justifica en términos morales. Según el positivismo incluyente, el estado de emergencia solo puede ser justificado si es necesario para proteger el bien común si se respetan los derechos fundamentales de la persona. Requisitos. La eficacia, el estado de emergencia debe ser eficaz para alcanzar su objetivo de restaurar el orden interno. La obligatoriedad, el estado de emergencia debe ser obligatorio para todos los ciudadanos. La generalidad, el estado de emergencia debe aplicar a todos los ciudadanos sin discriminación. El garantismo crítico de Ferrajoli sobre el estado de emergencia en el Perú. El garantismo crítico de Luis Ferrajoli es una teoría del derecho que sostiene que el derecho es un sistema normativo que se basa en la validez formal, la validez material y la garantía de los derechos fundamentales. Según Ferrajoli, las normas jurídicas son válidas formalmente si se ajustan a las normas jurídicas materialmente si se respetan los principios del Estado de Derecho. Los argumentos del garantismo crítico contra el estado de emergencia en el Perú. El estado de emergencia viola el principio de legalidad, ya que permite a las Fuerzas Armadas intervengan en el control interno. El estado de emergencia viola el principio de separación de poderes, ya que otorga al presidente de la República poderes extraordinarios
el presidente de la República concentra demasiado poder en sus manos. El estado de emergencia viola el principio de igualdad ante la ley, ya que permite que las Fuerzas Armadas restrinjan los derechos de los ciudadanos. El estado de emergencia viola los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la libertad personal, el derecho de la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la presunción de inocencia. Con, le doy pase a mi compañera Francis para que continúe con el tema de la exposición sobre el estado de emergencia. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches, profesor. Continuando con el tema, hablaremos sobre el positivismo en esta parte estudiante de Kelsen. Las normas jurídicas son válidas si se ajustan a un sistema de normas superiores que forman una pirámide jurídica. En el Perú, el estado de emergencia puede ser declarado por el presidente de la República. Son acuerdos con acuerdo del ministro, en este caso, para evitar la perturbación y el orden interno en el caso de catástrofes o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Desde la perspectiva del positivismo excluyente, el estado de emergencia es una norma jurídica válida, siempre que se declare de acuerdo con las normas superiores que regulan esta medida. En el caso de Perú, la Constitución Política establece que el estado de emergencia debe ser declarada por los presidentes de la República con el acuerdo del Consejo de Ministros. El positivismo de excluyente de Kelsen puede aplicarse al estado de emergencia en el Perú del 2023 de la siguiente manera. El estado de emergencia es una medida excepcional que debe ser aplicada con prudencia y respeto a los derechos humanos. La intervención de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno debe estar debidamente justificada y debe llevarse a cabo de manera proporcional y conforme a la ley. Sin embargo, tenemos algunas limitaciones. El positivismo excluyente no tiene en cuenta los valores y principios que se deben de guiar en la aplicación del derecho. En el caso del estado de emergencia, estos valores y principios incluyen la protección de los derechos humanos y la seguridad de la población. Por otra parte, la medida dictada por el presidente del Consejo de Ministros hace poco, Alberto Tarola, quien declaró que el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, en Lima y en Talara Piura, en varias ciudades de esta provincia, ¿no?, afronta de manera firme la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada. De esta manera, la Policía Nacional del Perú puede recuperar la seguridad. El alcalde de Lima, Rafael López Alega, también desde su lado político, que fue de vital importancia, tiene a las Fuerzas Armadas en estos distritos. El estado de emergencia se aplica desde las 12 p.m. hasta las 4 a.m. Como ustedes pueden ver, el Estado puede utilizar estas herramientas. Entonces, dice Kelsen que para poder tener una sociedad en armonía, porque el Estado no aplica las políticas públicas adecuadas, reforzando y aumentando el presupuesto para un trabajo de inteligencia, repotenciar a la policía, las autoridades están para garantizar esta paz. Los ciudadanos le damos al Estado el poder de dirigirnos. Se supone que el Estado debe de gestionar, tomar decisiones delegando a personas capacitadas en los ministerios más importantes. En diálogo, por ejemplo, con radioprogramas, noticias, Hernán Lozano, representante de la SUCAMEC, detalló que los diversos operativos que se han venido realizando durante estos días en estos distritos lograron incautar 14 armas de fuego, 10 armas en San Martín de Porres, 3 en San Juan de Lurigancho y 1 en Sullán. El funcionario exhortó a los ciudadanos a los que tengan licencia para portar armas, no olvidar portar sus documentos. Una conclusión importante: las instituciones del estado de emergencia es un régimen de excepción que generalmente se da en tiempos de crisis. La Constitución, que es la ley suprema en todo nuestro ordenamiento, le da la facultad al Estado el carácter extraordinario para que así pueda afrontar sucesos, hechos que por su naturaleza ponen en peligro el normal funcionamiento de las amenazas o de la continuidad de nuestras instituciones, o peligran los principios de convivencia básicas dentro de nuestra comunidad política, ¿no? Los tiempos de la pandemia, por ejemplo, se vio varias circunstancias. Las personas no se conducían por su altar voluntario, sino que se debían de tomar medidas coercitivas para que puedan cumplir con las normas. Es ahí, ¿no?, que Kelsen, indicando sus orden jerárquico de las leyes, además que es muy común aplicar las jerarquías de las normas por los magistrados del Tribunal Constitucional y Poder Judicial, por lo que se concluye que algunos postulados de Kelsen aún siguen vigentes en la actualidad del país.
Le pone a las normas por encima, Kelsen siempre, por encima de otro tema moral. Según la teoría de Kelsen, la autoridad dicta las normas, ya que es legítima. Es por ello que, en vista de los altos niveles de delincuencia, se deben tomar medidas como el estado de emergencia. Por otro lado, Hart indica que no se debe de crear ni aplicar y cambiar las normas. Es por ello que Hart considera que la costumbre es también ley, porque es creación del hombre. Por consiguiente, para Hart, las reglas primarias imponen obligaciones, deberes, mientras que las reglas secundarias asignan facultades, poderes. Es por ello que consideran que la ley del estado de emergencia se ubica en las leyes primarias, ya que el Estado obliga a los ciudadanos a que a quedarse en confinamiento, restringiendo sus derechos al libre tránsito, entre otros derechos, que ya las Fuerzas Armadas pasan a tener el control del orden público. Ferrajoli, para Ferrajoli el estado de emergencia en el Perú ha puesto en peligro el Estado de Derecho y el garantismo, ¿no? Y ha debilitado la democracia. El garantismo jurídico sostiene que el Estado de Derecho es fundamental para la protección de los derechos humanos y que la democracia es la mejor forma de garantizar el Estado de Derecho. En conclusión, el garantismo jurídico considera que el estado de emergencia en el Perú ha sido un fracaso. El estado de emergencia ha permitido que el gobierno peruano viole los derechos humanos de la población civil, lo que ha puesto en peligro el Estado de Derecho y la democracia. Ferrajoli presenta algunas recomendaciones para evitar que el Estado de Derecho, de emergencia, se utilice para violar los derechos humanos. El estado de emergencia debe ser una medida excepcional que solo debe ser utilizada en casos de peligro grave para la seguridad pública. El estado de emergencia debe estar limitado en el tiempo y en el espacio. El estado de emergencia debe respetar las garantías constitucionales básicas, como el derecho a la libertad, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho al juicio justo. En concreto, consideramos que el estado de emergencia debe centrarse en los siguientes objetivos: fortalecer la presencia policial en las zonas más conflictivas. Esto se puede lograr mediante el aumento del número de efectivos policiales y la implementación de nuestra estrategia de patrullaje. Mejorar la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esto es fundamental para que las autoridades puedan trabajar de manera más eficiente y efectiva. Fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana. Esto se puede lograr mediante la capacitación y el equipamiento de la policía, así como la reforma del sistema judicial. Espero que el estado de emergencia sea un instrumento eficaz para mejorar la seguridad ciudadana en el Perú. Sin embargo, es importante que se tomen medidas estructurales para abordar las causas profundas de la delincuencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. En este sentido, es necesario que el gobierno adopte un enfoque integral de seguridad ciudadana que combine el fortalecimiento de las instituciones con la atención de las necesidades sociales de la población. Hoy en día la inseguridad ciudadana está calando fuerte en la sociedad, como las extorsiones, asesinatos, incluso de autoridades, ¿no? Hoy en día se ve que los militares salen a las calles, como está pasando con los distritos ya mencionados. En este sentido, como lo dijo en un programa de televisión el ex ministro del Interior, Carlos Basombrío, los militares no están para ir a las calles, ese no es su función. Ellos tienen otro entrenamiento para desastres naturales o para peligro o terrorismo. En el Perú no hay políticas claras, no hay estrategias para para combatir a la delincuencia debido a los cambios de la dirección de la policía. Falta de directrices que cambian y cambian en cada momento. ¿No? Cada semana hemos podido ver cómo se cambian ministros en el gobierno anterior, ¿no? En el Perú hoy en día tenemos un tema muy grande, y esto es una crítica ya personal, ¿no? Una recomendación importante: cómo exigirle al Estado que nos dé seguridad, nuestros derechos constitucionales, si en realidad no hay Estado. Muchas gracias.